existe una habitación a la que podrías volver si tienes la suerte de que la casa siga en pie y de que alguien quiera abrirte la puerta. Una habitación de tu infancia, aquella donde dormías, donde leías bajo las mantas después de la hora permitida, donde construías mundos enteros en el suelo con casi nada. No has puesto los pies allí desde hace años. Y el día en que por fin entras, puede que te sorprendas, sonriendo, porque es muchísimo más pequeña que la habitación que llevabas en la memoria. El techo que tomabas por el cielo no es más que un techo corriente, casi al alcance de la mano. La ventana que contenía todo el afuera es un modesto cuadrado de vidrio. La pared del fondo, que antaño era una distancia que atravesar, está a 3 pasos tranquilos. Y he aquí lo primero que conviene advertir, lo que da el tono a todo lo demás. No has empequeñecido esa habitación por encontrarla decepcionante. La habitación se ha vuelto pequeña porque tú te has vuelto grande. Su pequeñez es la medida exacta del camino recorrido desde el día en que te sostenías en aquel umbral. Quizá encuentres, si miras con atención, las pequeñas huellas que antes se guardaban. El marco de una puerta por donde ascienden leves trazos de lápiz, cada uno fechado, cada uno señalando una mañana en que un niño un poco más alto se mantenía con los talones contra la madera mientras una voz decía: «No te muevas». Un rasguño en el suelo dejado por un juego cuyas reglas has olvidado. Las manos que trazaban esas rayas creían anotar la estatura de un niño. Lo que anotaban, en verdad, era el cambio mismo, sorprendido, en pleno acto, un trazo cuidadoso cada vez. Empiezo aquí, en este umbral, porque pasamos gran parte de nuestra vida siendo sorprendidos por el cambio, y casi siempre lo leemos bajo su luz más sombría. Hacemos de él aquello que nos arrebata el mundo. Pero quédate un instante en esa habitación de la infancia, y la otra verdad se deja sentir con igual claridad. El cambio es también lo que te ha dado tu vida entera. Cada cosa hermosa que has conocido llegó porque a algo se le permitió convertirse en otra cosa. Somos maravillosamente hábiles para detectar el cambio en las demás cosas. Reencontramos a un amigo después de años y registramos en medio segundo el gris que antes no estaba, las arrugas nuevas, la manera en que el rostro ha tomado sus pliegues. Volvemos a una ciudad querida y encontramos que la antigua panadería ha desaparecido y que otra más viva ocupa su lugar. Somos instrumentos precisos para medir cómo el mundo se mueve a nuestro alrededor. Y la razón de esa destreza resulta discretamente reveladora. Para medir una cosa en movimiento hay que imaginarse inmóvil. Uno se figura de pie sobre un suelo firme, dejando que el mundo desfile, anotando lo que ha cambiado. Pero tus pies nunca han reposado sobre un suelo inmóvil. Y ahí reside precisamente la mejor noticia de todas. El cuerpo que volvió a entrar en aquella habitación de la infancia había reemplazado, sin ruido y sin duelo, casi todo de sí mismo desde que estuvo allí por última vez. La piel, la sangre, la mayor parte de aquello de lo que estás hecho, renovados mientras andabas ocupado en vivir. No eres un monumento que se erosiona lentamente. Eres una llama que se reaviva sin cesar, nunca del todo la misma de un instante a otro, y viva precisamente por esa razón. Las opiniones que habrías defendido hasta la medianoche las has dejado con tal suavidad que apenas recuerdas haberlas sostenido, y eres más libre por ello. La persona que estaba seguro de no llegar a ser jamás
quizá la seas desde hace años y te sienta bien. El niño para quien aquella habitación pequeña era inmensa no ha desaparecido de ninguna manera triste. Ese niño simplemente siguió viviendo un día corriente y luminoso tras otro, aprendiendo, perdiendo, riendo, creciendo, hasta que el hecho de vivir lo trajo hasta aquí, hasta ti. Ese es el cambio que más nos cuesta ver, únicamente porque miramos a través de él. Es la lente misma puesta ante el ojo, y una lente no se queda quieta para dejarse admirar. Lo vemos todo, salvo la cosa maravillosa con la que vemos. Nos pensamos de buena gana como un sustantivo, una cosa detenida que lleva un nombre que podría señalarse con el dedo, pero mira de cerca y encontrarás menos una cosa que un movimiento, menos un objeto colocado en un estante que un acontecimiento que dura, una manera en que la vida ocurre en ese punto preciso, bajo ese nombre, durante un tiempo. Y un acontecimiento, por su propia naturaleza, no puede quedarse quieto. ¿Sucede o no es? Aquello que tomamos por nuestra fragilidad, esa imposibilidad de permanecer idénticos, es quizá la señal más segura de que estamos verdaderamente vivos. Es cierto que cuando captamos de eso un reflejo auténtico, cuando se nos ocurre que tal vez seamos la cosa más cambiante de toda la habitación, puede pasarnos un escalofrío. Si yo también me muevo, ¿a qué voy a sostenerme? Una maestra de nuestro tiempo dio un nombre a ese vértigo: la ausencia de suelo. Y en lugar de ver ahí una catástrofe, hace algo sorprendente. Ve el umbral de la libertad, porque ese suelo que nos empeñamos en reconstruir bajo nuestros pies, en el fondo, no nos sostenía de verdad. Lo que nos sostiene es más estable que cualquier piso, y llegaremos a ello. Por ahora basta con decir que ese suelo cuya pérdida nos asusta bien puede faltarnos sin daño alguno, porque mira lo que el cambio hace posible. Si todo cambia, entonces nada está jamás terminado, y es una gracia tan vasta que pasamos por delante de ella cada día sin verla. El ánimo que esta noche parece destinado a durar siempre se levantará por la mañana, porque los estados de ánimo cambian. La versión de ti que se siente atascada ya se está aflojando y ya va camino de alguien más amplio, porque es sencillamente lo que hace un ser cuando no se lo mira. Una herida se cierra solo porque la carne es una cosa cambiante. Una pena se dulcifica solo porque el corazón nunca deja de avanzar. Una amistad puede ahondarse. Un principiante torpe puede volverse un maestro tranquilo. Un ser temeroso puede volverse más valiente. Y todo ello por una sola razón. Ninguno de nosotros está fijado. Un niño no podría aprender a caminar en un mundo perfectamente inmóvil. Y nadie ha enderezado nunca su vida, permaneciendo exactamente el mismo. La impermanencia no tiene nada de ladrón venido a vaciarte las manos. Es el camino abierto y va en dirección de todo aquello en lo que aún no te has convertido. Un emperador romano, escribiendo de noche sin más lector que él mismo, volvía a esta idea con algo parecido a la ternura. Se recordaba que a la naturaleza nada le gusta tanto como cambiar lo que existe y hacer con ello algo nuevo a su semejanza. No apretaba los dientes ante una verdad dura. Advertía una y otra vez que el mundo vivo entero es un gran acto de renovación, haciendo sin fin el mañana con el hoy, y que él tenía la suerte de ser una pequeña parte móvil de todo eso. Estar vivo es recibir una mañana fresca y única tras otra, cada una distinta de la anterior. Nada de eso es una pérdida que haya que soportar.
Es un regalo tan constante que olvidamos desenvolverlo. Dediqué en otro tiempo toda una meditación a lo que significa dejar que una estación termine, a lo que nos deja y a la manera en que podríamos llevarlo con ternura una vez que se ha ido. Hoy es la vertiente más luminosa de aquello, no lo que nos deja, sino lo que no deja de llegar. Y la parte más dichosa de todo el cuadro, la que olvidamos sin cesar, es que tú mismo eres una de las cosas que siguen llegando. No solo pierdes estaciones, también estás este mismo año abriéndote de maneras que la persona que fuiste no habría podido imaginar. Piensa en lo que eso quiere decir. La conversación más hermosa de tu vida quizás sea una que todavía no has tenido. El trabajo que más se te parecerá quizás sea un trabajo que aún no has aprendido a hacer. Algunos de los que más contarán para ti, al final quizá te resulten desconocidos esta mañana, caminando por una ciudad donde nunca has estado. Nada de eso podría estar esperándote si ya estuvieras terminado. Todo eso sigue siendo posible por la única razón de que aún estás en movimiento. Esa es la gracia suave que se esconde en un ser que cambia. No tienes que ganar por la fuerza cada batalla interior. Algunas las ganas simplemente al continuar, dejando que aquel en quien te conviertes rebase con dulzura el tormento que aquel que fuiste no supo resolver. El tiempo, cuando lo dejamos atravesarnos en vez de endurecernos contra él, realiza en nuestro lugar buena parte del trabajo más delicado y apenas pide otra cosa, a cambio que seguir avanzando. Hay un país donde cada primavera ciudades enteras se detienen un momento para mirar una flor. Los cerezos se abren y la gente se reúne debajo, en los parques y en las plazas, y la floración dura apenas un puñado de días antes de que los pétalos comiencen a caer. Y he aquí el corazón alegre del asunto. Se reúnen porque no va a durar. Si la flor se aferrara a la rama todo el año, inmutable, nadie acudiría. La ciudad entera pasaría de largo sin una mirada. Es precisamente porque la floración es breve que la gente deja su trabajo, levanta el rostro y se siente durante unos días innegablemente viva. El paso no es el drama de la fiesta. El paso es su invitación. Tus propios días están tejidos con ese mismo hilo luminoso, aunque lo olvidemos de hora en hora. Esta tarde precisa la inclinación particular de esta luz, el sonido de una voz querida en la habitación de al lado, no volverán a ocurrir jamás bajo esta forma. Podrías ver en ello una tristeza, pero mira lo que produce en el instante mismo en que lo tomas a pecho. Devuelve a esta tarde corriente todo su peso verdadero. Un instante con la certeza de durar siempre no valdría casi nada para nosotros y lo atravesaríamos con la mirada, sin verlo. Es el paso, y solo Él quien se inclina y dice con un gran afecto: no te pierdas esto, no volverá. La atención se vuelve una forma de alegría en cuanto se comprende que todo lo que miramos es un huésped de paso. Y en cuanto uno empieza a buscarlo, se da cuenta de que ya adoramos el cambio, bajo 100 rostros cotidianos, y de que solo olvidamos saberlo. Ponemos un despertador para atrapar la salida del sol, que no es otra cosa que el cielo cambiando de color. Esperamos todo un invierno el primer brote verde del jardín. Nos reunimos para celebrar un año más en el llegar a ser de alguien. Lo llamamos cumpleaños y encendemos velas. Aplaudimos casi a nuestro pesar cuando un niño muy pequeño da sus primeros pasos vacilantes. Es decir, cuando una personita se transforma en alguien capaz de cruzar una habitación. No somos, en el fondo, los enemigos del cambio. Somos sus más antiguos y fieles admiradores.
Solo perdemos el ánimo cuando se presenta con un rostro inesperado y olvidamos en ese instante que es el mismo viejo amigo que nos ha traído cada cosa que hemos aplaudido alguna vez. Y bajo todo ese giro luminoso, la vieja enseñanza taoísta muestra algo estable, y ese es el suelo que se prometía más arriba. Bajo las 10.000 cosas cambiantes, dice, hay una quietud que no cambia. Todos los seres se elevan y prosperan, cada uno en su estación, y cada uno a su tiempo regresa al lugar de donde vino. Y esa raíz tranquila bajo el incesante ir y venir recibe un nombre hermoso: la quietud. No la quietud de un reloj detenido, la calma en el centro exacto de una rueda que gira. La llanta vuela, los radios se difuminan en un solo anillo de velocidad. Pero el pequeño punto del cubo no se mueve en absoluto, y es ese centro inmóvil el que permite que toda la rueda gozosa gire. Existe un centro así en una vida humana, y lo más hermoso es que no tienes que construirlo. No podrías construirlo aunque lo intentaras. Ya está ahí, esperando, el día en que aflojas tu presa sobre la llanta lanzada, el día en que dejas de querer fijar la flor o de seguir siendo pequeño en la pequeña habitación. Ya lo has tocado, en una mañana tranquila, antes de que el día comience su ruido, en la calma apaciguada que llega después de haber reído hasta cansarse. En un instante de atención corriente tan completo, mirando un rostro querido, o la luz que se desliza despacio por una pared, que el reloj ansioso del pecho deja un momento de latir. Eso no es poca cosa. Es el cubo de la rueda. Es la parte de ti a la que los años nunca lograron alcanzar, sentada perfectamente inmóvil en el centro de tu vida que gira. Es el lugar desde el cual todo el giro de tu vida deja de parecer una amenaza y empieza a parecerse a lo que es, una danza a la que estás invitado. Desde ese centro no tienes que apuntalarte contra los cambios. Puedes consentirlos con alegría. Puedes decir sí a lo que llega. Vale la pena detenerse aquí, porque esto cambia aquello para lo que sirve la quietud. No es una habitación cerrada donde uno se retira para esconderse de las intemperies de su vida. Se parece más bien a la calma de quien se sostiene en una puerta abierta, en la primera mañana suave de la primavera, mirando cómo todo el mundo claro, ruidoso y cambiante va y viene, llamándolo tanto más cuanto que es lo bastante estable para acogerlo sin miedo. Desde el cubo, el cambio deja de ser lo que te ocurre. Se convierte en aquello en lo que tienes la suerte de tomar parte. El giro de la rueda ya no es una amenaza que atravesar. Es la razón por la que hay un mundo que mirar. Vuelvo entonces, para terminar, a la habitación de la infancia. Te quedas en el umbral un instante más y te descubres sin tristeza. Sientes más bien un impulso de ternura y una especie de gratitud. Te alegra ya no caber en esa habitación, porque ese desajuste es toda la historia feliz de tu vida, desde que estabas allí de pie. Cada amistad, cada descubrimiento, cada tramo de crecimiento, todo ello inscrito con claridad en el simple hecho de que esa habitación se ha vuelto demasiado pequeña para la persona en que te has convertido. Te vuelves para marcharte, y al salir comprendes lo más lleno de esperanza de todo. No estás terminado. Esta misma mañana sigues convirtiéndote en alguien a quien todavía no has conocido, y esa persona ya se está reuniendo, como la primavera se reúne bajo la tierra mucho antes de aparecer. La habitación que queda a tu espalda es pequeña porque tu mundo se ha ensanchado y va a seguir ensanchándose, porque es lo que hace una vida
cuando se le permite cambiar. Y no te llevarás la habitación contigo, te llevarás algo mejor. Te llevarás el hecho simple y asombroso de que una personita estuvo de pie exactamente aquí, segura de que esto era el mundo entero. Y luego creció, y creció, hasta que el mundo mismo tuvo que hacerle más sitio. Si eso pudo ocurrir una vez, en silencio, mientras tú simplemente vivías tus días, imagina un instante lo que debe de estar aún en camino hacia ti. Todo cambia. Y tú, maravillosamente, eres uno de los que tienen derecho a ello.